Buenos días a todos y, por supuesto, agradecimiento por parte del colegio y entiendo que por todas las organizaciones de letrados de justicia por la invitación que nos han hecho para comparecer ante esta subcomisión, cuya finalidad es precisamente elaborar las bases para una estrategia nacional de modernización de la Administración de Justicia. Estrategia nacional que tiene que tener, así lo entendemos, una visión muy concreta que no es otra que la de conseguir para nuestro país una justicia moderna, eficaz del siglo XXI y, por supuesto, de calidad y al servicio del ciudadano, manejando los medios con los que se disponen y manejando los tiempos de la mejor manera posible. La justicia, evidentemente, es un servicio público. Eso no lo discute nadie. Esta concepción de servicio público, que superó la inicial consideración de poder del Poder Judicial, ya quedó plasmada en el Pacto de Estado del 2001, que entendemos todavía permanece con vigencia suficiente para poder ser atendidas las determinaciones de este pacto. Pero, evidentemente, a través de la pretensión de elaborar una nueva estrategia nacional se pueden introducir, garantizando aquello que del pacto se hizo y se hizo bien, introducir las nuevas sensibilidades, las nuevas concepciones y las nuevas ideas que desde los grupos parlamentarios y a través de ellos, de la propia sociedad, tenga por conveniente. Como servicio público que es, la justicia debe estar orientada a las personas, a los ciudadanos, y debe ser un servicio de carácter eficiente, eficaz y de calidad, no otra cosa debe ser nuestro objetivo. Además, un servicio que esté dotado de transparencia, y un servicio que esté orientado también a atender a las personas más vulnerables de la sociedad. Como servicio público que es un servicio de carácter esencial y entendemos que exige las inversiones económicas suficientes para garantizar el desarrollo de su actividad. Y en este sentido, también entendemos que, dada la implicación de diversas administraciones en este ámbito, debería establecerse un plan nacional de inversiones que garantizara la optimización del dinero que se aplica a la justicia y de las medidas que se quieren implantar para evitar la multiplicidad del gasto, muchas veces con una misma finalidad. La justicia debe ser también próxima a la ciudadanía. Esta proximidad a la ciudadanía, que tradicionalmente se entendió como una proximidad territorial, entendemos que está en cierta medida superada. Ya se hizo en los años 80, cuando se constituyeron los juzgados provinciales de lo penal, de lo contencioso o de lo social, y actualmente, dado que como servicio público debe atender a la sociedad y dado que nuestra sociedad es una sociedad eminentemente tecnológica, es una sociedad de la información tecnológica, esta proximidad debería encauzarse a través de la proximidad tecnológica, superando la brecha digital que separa a la justicia del entramado social. Pero la justicia tampoco deja de ser un servicio público que atiende un poder del Estado, a diferencia de otros servicios públicos, como la sanidad o la educación, que no atienden poderes del Estado. Y esta concepción también tiene que tener su influencia en la estructura, principalmente cuando hablamos de que el poder es único y, por tanto, el servicio que se atiende, si no único, por lo menos debe ser un servicio público homogéneo. Entendemos que esta concepción constituye un verdadero derecho del ciudadano, independientemente de dónde haya nacido o de donde resida, recibir un servicio público de calidad y de características homogéneas. Las transferencias son un hecho, es evidente, es un hecho constitucional y es un hecho que ha traído importantes ventajas a la estructura de nuestro Estado. Pero también es cierto que, al menos en Administración de Justicia y muy en concreto en cuestiones tecnológicas, han significado una dispersión de fuerzas que ha llevado, en cierto punto, a una relativa ineficacia de las aplicaciones informáticas. Paso por encima esta concepción única del Poder Judicial y, como característica de ser un poder del Estado, la necesidad de garantizar la independencia judicial, desde el órgano de gobierno del Poder Judicial en su sistema de elección hasta el último juez o magistrado a la hora de dictar sentencia. Solo de esta manera, si garantizamos la independencia del Poder Judicial, podemos establecer verdaderos mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la Administración de Justicia en un entorno global de asedio del hecho corrupto, con medidas tanto de carácter político como judicial que se pueden comentar, como social, mediante la protección
del denunciante de corrupción y mediante la protección también del testigo que quiera participar en los procesos de este tipo. Pero vayamos a lo concreto antes de que se me vaya agotando el tiempo. Entendemos desde el Colegio que hay 4 aspectos básicos en donde se debe establecer estrategias comunes: el ámbito procesal, el ámbito organizativo, el ámbito tecnológico y el factor humano. En el ámbito procesal, ya en el año 2009 se reformaron las leyes procesales y se estableció lo que nosotros llamamos un proceso competencialmente distribuido entre jueces y magistrados y letrados de la Administración de Justicia. Este proceso distribuido competencialmente no es más que la aplicación a la justicia de lo que son los procesos de gestión de las grandes organizaciones, la llamada gestión por competencias, es decir, aquel ha de hacer aquello para lo que está capacitado. Y así se entendió perfectamente por las Cortes y dictaron unas leyes de reforma procesal que nos otorgaron una serie de competencias de calado en materia procesal que han llevado a la actualidad, y conforme a los datos que tenemos en el Colegio recabados y que emitimos en un informe que pondremos a disposición de todos ustedes, del letrado judicial en cifras, se han dictado en el pasado año 1,5 millones de decretos definitivos, que son más que el número de sentencias que se han dictado y que son más también que en el ámbito civil que el número de sentencias y autos definitivos juntos. Hemos dictado 2,5 millones de decretos de incoación de la demanda, acordamos 6 millones de actos de comunicación, es decir, unas cifras realmente llamativas. Por eso, desde nuestra posición, entendemos que hay que garantizar esta distribución competencial en la propia ley, evitando que todas las reformas procesales que se adopten de cara al futuro rompan la distribución de competencias de las que ya se dotó nuestro ordenamiento jurídico y que están además plasmadas y avaladas por el último informe de la CEPEG, de la Comisión Europea para la Eficacia de los Sistemas Judiciales, del año 2016. En este sentido, también creemos que es básico y fundamental garantizar en la ley la autonomía procesal del letrado de la Administración de Justicia para poder servir realmente a la función autonomía procesal que está determinada en la ley, pero parece ser que no está lo suficientemente claramente determinada, sobre todo cuando se une a la jerarquía que no afecta a lo procesal, afecta solo a lo directivo, y nos hemos encontrado con alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, contrariamente al criterio de la Abogacía General del Tribunal, ha entendido lo contrario. Por tanto, garantizar en la ley la distribución competencial y la autonomía en lo procesal. Y como horizonte de cualquier medida de reforma de las leyes procesales, consideramos que debe tomarse en consideración nuestra concepción constitucional orgánica de que el proceso debe ser predominantemente oral. Cuando hemos dado el paso a la oralidad en las reformas procesales ha sido un completo éxito. La oralidad permite agilizar la tramitación, evita trámites innecesarios intermedios y asegura la inmediación en la prestación del servicio y, por tanto, la proximidad directa al justiciable. Este debe ser uno de los objetivos básicos. Tengo que hablar también de la mediación. La mediación se nos encomendó por la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya se nos había atribuido la conciliación previamente en la reforma procesal del 2009. Podemos decir que actualmente en los juzgados de lo social solucionamos mediante el acto de conciliación que celebran los letrados de justicia un 46% de los procesos que entran en los juzgados de lo social. Es, por tanto, un elemento de mucho valor que debe incluirse en las nuevas reformas procesales. Y la semana pasada, o la anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia por la que interpretó también la directiva de mediación dictada por la Unión y entendió que era factible, que no era contrario al derecho europeo, el establecer mecanismos previos obligatorios de mediación antes de acudir a la vía contenciosa. Creemos que es una propuesta muy válida y que debería tomarse en consideración la generación de servicios comunes de mediación dirigidos por nosotros, en donde podríamos, entendemos en todos los ámbitos, solucionar un importante porcentaje de litigios antes de que acudiesen al juicio y a la sentencia. Quisiera hacer también mención a la ejecución que ha sido tradicionalmente la cenicienta de nuestros juzgados. De hecho, la estadística del Consejo le dedica un análisis de datos ínfimo, no le hace gran atención. En el 2009 se nos encomendó prácticamente la ejecución de sentencias y a día de hoy podemos decir que en una evolución progresiva, el pasado año ejecutamos 400.000 más de las que fueron registradas el mismo año. Cada año se
reduce la pendencia en ejecución. Actualmente hay 2.455.017 ejecuciones pendientes. Si seguimos con este ritmo de 400.000 al año, creemos que podemos llegar en poco tiempo a tocar el suelo estructural que tiene la ejecución en nuestro país, sin necesidad de atribuir o dispersar las competencias en materia de ejecución a otros colectivos, más que en aquello que no afecte al elemento decisorio en materia de ejecución. Así lo ha dicho también el Consejo del Poder Judicial en un informe del año 2014 y el Tribunal Constitucional en diversas sentencias del año 2013 y 2014. La ejecución debe estar regida por los principios de independencia, imparcialidad y encomendada a un organismo de carácter público. En materia de ley de enjuiciamiento criminal, es la única ley que no se reformó en el 2009. Hay una conciencia social de que debe reformarse el proceso penal español. Y solamente, como introducción, si queremos atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal, también entendemos desde el Colegio Nacional que es necesario reduplicar la autonomía del Ministerio Fiscal para poder llevar adelante esta función y, por qué no, también en cierta medida tocar la forma de designación o de control de la Fiscalía General del Estado. El segundo elemento sería el elemento organizativo. ¿Qué decir de la nueva oficina judicial? Pues para nosotros es un auténtico éxito. A raíz de los primeros pasos titubeantes propios de un cambio de estructura tan profundo, los números de los que disponemos y pondremos a su disposición arrojan ahora unos resultados de excelencia, es decir, se resuelve mucho más de lo que entra y se tramita con muchísima más agilidad. Si hay colegiación en la oficina judicial, debe haber colegiación en el elemento jurisdicente, en los jueces y magistrados, y por tanto somos favorables a los tribunales de instancia o al tribunal que colegie los esfuerzos judiciales de una o de otra manera. Y si queremos, como hemos propuesto, introducir mediación previa, si queremos que el registro civil esté en sede de Administración de Justicia y a cargo de los letrados de justicia, si queremos potenciar los procesos ejecutivos y sumarios como el monitorio y generar incluso monitorios de carácter electrónico, pensemos que el monitorio es un 50% de la carga de trabajo de los juzgados de primera instancia, tenemos que cambiar un poco la concepción. El ciudadano, cuando acude a los juzgados, no debe acudir única y exclusivamente para demandar una solución contenciosa mediante una sentencia. Creo que debemos ofrecer al ciudadano todas estas alternativas en la medida en la que se introduzcan dentro del ámbito de lo público de la Administración de Justicia y cambiar la concepción de palacios de justicia a casas de la justicia, como ya existen en algunos países iberoamericanos. Y ahí, mediante una comparecencia oral, como he dicho antes, se pueda encauzar la demanda del ciudadano hacia mediación, encauzarla ante procesos sumarios, ejecutivos o monitorios, o preparar la fase inicial de alegaciones para que el juez tome conocimiento directo en el acto de juicio y dicte la sentencia. Creo que estas medidas agilizarían enormemente el proceso judicial español. En lo tecnológico, ¿qué decir más que coincidir con todas las declaraciones públicas? Necesitamos una única aplicación. Aplicación que sea interoperable, pero ya no interoperable entre sí, porque será la única, sino interoperable con el resto de aplicaciones informáticas de aquellos organismos con los que nos tenemos que relacionar. Necesitamos que sea una aplicación integral, que nos preste todos los servicios tecnológicos necesarios para el proceso, y no, como ahora, que tenemos diversas aplicaciones en las que hay que entrar y salir para poder avanzar en el proceso. Y necesitamos que sea una aplicación que sirva a la función, y no al contrario, que la función de los juzgados se adapte al entorno informático. Por tanto, proponemos que se dicte un código procesal electrónico que introduzca todos estos criterios y establezca toda aquella normativa que nos lleve realmente a un proceso digital y no solamente a un proceso, como tenemos ahora, digitalizado. Y, por último, ya para terminar, el factor humano. El factor humano y el talento en un proceso competencialmente distribuido, como hemos dicho. El letrado de la Administración de Justicia como elemento decisor y en base al principio de especialidad en el diseño procesal que tiene todo Estado. Elemento decisor que, como digo, ha sido reconocido por la Comisión Europea, la CEPEG, para la armonización de los sistemas judiciales. Somos un 28% menos de efectivos que los jueces. Pero, sin embargo, el trabajo que desarrollamos es de un 70% de la carga de trabajo de los juzgados.
La propia CEPEJ ha dicho que, efectivamente, faltan jueces en España, hay la mitad de la media europea, pero la propia CEPEJ ha dicho que, como pasa en Alemania con los Refleger, en España hay que sumar en los efectivos de letrados de la Administración de Justicia porque somos elemento decisor dentro del proceso. Aun con esta suma, no alcanzamos la media europea. Y con esta consideración, y considerando además que, a diferencia de otras administraciones, debe haber un letrado de justicia en cada unidad judicial y que, por tanto, no se pueden amortizar estas plazas, la oferta de empleo público debe ser una oferta de empleo público de carácter especial para nuestro colectivo, evitando que en la actualidad haya 500 plazas no cubiertas por titulares. Y debe, por tanto, hacerse esfuerzos en este sentido. Termino enseguida. Somos motor del servicio público, motor económico, porque generamos con nuestro trabajo hasta 120.000 euros al año y, por tanto, en una elemental gestión de recursos humanos hay que adoptar medidas de incentivo profesional. Hay que asegurar la profesionalización, hay que asegurar la carrera profesional, pero no solo de nosotros, de los jueces y de todo el resto de los funcionarios. Pero hablo por nosotros. Estos incentivos de carácter profesional deben alcanzar las retribuciones. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo inmensa. Como ejemplo, puedo decir que un letrado de justicia de entrada tiene un salario neto de 1.500 euros, contrariamente a todas las responsabilidades que está asumiendo. Hay que hacer adaptaciones estatutarias, fomentar la especialización, mejorar la formación, profesionalizar el servicio, evitando la sustitución interina, pero siempre analizando las cargas de trabajo para no ahogar al profesional y retribuyéndolas adecuadamente. Hay que adoptar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que, si lo tienen a bien, podemos comentar. Y, por supuesto, creemos que, como directivo público que somos y en la consideración que se nos da así en la normativa vigente, debe dictarse un estatuto a este respecto que asegure también nuestro derecho de representación colectiva. Somos un cuerpo superior jurídico de carácter nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y no de otro, fedatario directivo público y al servicio de los ciudadanos. Y entendemos que somos un valor que queremos seguir desarrollando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Rafael Lara por el esfuerzo de síntesis que ha hecho. A continuación va a tomar la palabra doña Lidia Urrea Martínez.